Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Puse como título en la reunión de hoy el malestar en la cultura, no solamente porque es uno de los ensayos principales que discutiremos hoy, sino porque se cumplen 90 años de su primera publicación. De hecho, encontré una foto de la portada de la primera edición, que aquí les muestro. Eh, eh, Recuerdo que cuando Freud en Más allá del principio del placer se propuso explicar por qué hay tanto displacer en la vida si nos rige el principio del placer, él apeló a la hipótesis de una escisión del aparato y un conflicto entre instancias. El yo siente displacer por algo que podía causar placer. Hoy veremos una explicación distinta pero convergente. Recordarán que propuse reemplazar la pulsión de muerte y las nociones conexas por la respuesta mimética que conjuga las nociones de trauma y de vivencia de satisfacción, y su corolario, el deseo de gozar, que no lleva a la muerte a causa de la pulsión, sino porque el cuerpo tiene límites, límites biológicos. Reducir el más allá del principio de placer a la compulsión de repetición es solo dar otro nombre al deseo de gozar. Del mismo modo, si las identificaciones remanentes del complejo de Edipo crean una instancia que, como el padre, dificulta realizar los correspondientes deseos, esa creación contradice el principio del placer según el modelo de la respuesta mimética. Es decir, ante el obstáculo interpuesto por el padre, no se abre una vía alternativa, sino una instancia que recrea el obstáculo, el mismo obstáculo. Bueno, hace 2 semanas vimos que el problema económico del masoquismo acepta tensiones placenteras y distensiones displacenteras, como las sexuales, por fin, y deduce que placer y displacer no pueden ser referidos a variaciones de una cantidad. Un paso más y Freud podía haber tirado por la borda el principio del placer, les dije, pero lo sostuvo a muerte. Y para explicar el goce en el dolor y la reacción terapéutica negativa, apela a la biología y el sentimiento inconsciente de culpa, ahora travestido de necesidad de castigo. El final de ese artículo anticipa el mayor argumento del malestar en la cultura, ¿sí? Porque dice que el otro impone una renuncia de lo pulsional que crea la eticidad expresada en la conciencia moral, y esta a su vez reclama nuevas renuncias de lo pulsional, ¿no? Creando así un círculo vicioso o virtuoso, si lo vemos de la perspectiva moral, que sería el motor de ese malestar creciente en la cultura, ¿no? Sobre el cual vamos a discutir bastante hoy. Si eliminamos el principio de placer, esto se explica simplemente como una respuesta mimética al goce hallado en esa renuncia y repetido luego, ¿no? Que esa propuesta de releerlo. Bueno, siguiendo con el repaso, la vez pasada, del breve texto de la negación, subrayé que incluso la representación de lo percibido puede ser pensada como una respuesta mimética, lo cual restituye sus derechos a la alucinación primaria como forma básica de la compulsión de repetir, esa alucinación primaria que ya desde el proyecto tenía un estatus complicado, difícil de sostener, ¿no? Aquí recupera sus derechos. También les dije que el Ich nunca es el ser de pura bondad que de la construcción freudiana se desprendería, como ya lo notaron Melanie Klein y Paul Guiraud mediante las nociones de objeto malo y de cacón, respectivamente, retomadas por Lacan, ¿no? Hoy Susana Reif va a rozar estas cuestiones. Pero ya la vez pasada llamé la atención de ustedes sobre la necesidad de no admitir que lo incorporado al yo solo sea lo bueno y que todo goce sea malo. Esa dicotomía bueno-malo remeda la insostenible oposición placer-displacer. Y hoy veremos al propio Freud rectificar este asunto, ¿no? En consonancia con lo que discutimos la vez pasada. Por otro lado, si el principio de placer es desechado, como lo proponemos, la compulsión de repetir la respuesta mimética y su efecto, que es el deseo de gozar, orientan al ser, que es su
producto, digamos, o su efecto, en una dirección transversal a la formada por esas categorías. O sea, no se deja orientar, digamos, por lo bueno y lo malo. Y la vez pasada, en tercer lugar, discutimos inhibición de síntoma y angustia, donde Freud anula, lamentablemente, los avances de 1924 y, peor aún, abandona su modelo económico, ¿no? Es decir, cuando él se pregunta cómo un proceso de descarga puede producir displacer si solo debería causarlo una excitación, vuelve a enlazar las cualidades, placer, displacer, con unas cantidades ajenas a ello, ¿no? O sea, ese mal enganche entre cualidad y cantidad, sobre el cual Diego Copo inclusive estuvo trabajando y dio algunas precisiones. Bueno, el principal problema de todo el ensayo es el principio del placer, ya que la economía en juego, en inhibición, síntoma y angustia, no tiene misterios para Freud, y el punto de vista económico, entendido como un libro de caja de dónde sale y a dónde van a parar las cantidades, se sostiene perfectamente bien, ¿sí? Pero Freud patina. Se pregunta cómo una descarga podría ser displacentera, y al fin renuncia a su economía en beneficio de inaceptables especulaciones fisiológicas y genéticas, ¿no? Es decir que, como les dije con una metáfora futbolística la vez pasada, expulsa sin razones, una expulsión injustificada de su modelo económico para sostener el irracional principio de placer. Es cierto que su amargura es grande, él mismo lo dice, lo humilla a no entender cosas básicas debido a la pobre doctrina de las pulsiones, y es realmente una doctrina muy pobre, muy cuestionable, como lo estamos viendo. Sin embargo, él deja pasar la ocasión de acusar al principio del placer por este problema y no solo apela a una inútil fisiología, sino que vuelve a invocar inaceptables especulaciones genéticas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la angustia infantil. La adjudica bien a una perturbación económica, pero ligada al deseo de gozar, no ligada al deseo de gozar, sino al apremio de la vida, ¿no? Este, bueno, o sea, el mismo problema. Em, Así cree explicarla apelando al desvalimiento biológico, en última instancia. En medio de estos pobres resultados, rescaté algo que podría dar pie a una nueva lectura. Dice Freud que, aunque la causa de una represión cese, la compulsión de repetición eterniza la respuesta como si persistiera el peligro. Y así ese automatismo es factor de fijación, lo cual valida, fíjense ustedes, que lo que se repite es la primera respuesta al trauma, ¿no? Bueno, y la última vez concluí diciendo que los tres textos muestran un Freud atormentado por el principio del placer que él mismo ha creado, ¿no? Hice la comparación con el doctor Frankenstein y el monstruo que él armó. Bueno, en fin. Paso la palabra ahora a Susana Reif. Y después continuamos. Bueno, el trabajo que presenté hoy lo denominé El ansia y la moderación. Acá retomo la propuesta de leer el principio de placer y su incidencia en la teoría y en la clínica desde nuestro lugar de analistas. Desde ese lugar, la teoría no funciona como un puerto seguro donde anclar nuestra clínica. Es en el lugar del analista, en lo que se hace con su ser de objeto, como dice Lacan en la dirección de la cura, donde se legitima el acto más allá de las teorías establecidas. Por lo tanto, propongo que enriquezcamos nuestro retorno a Freud con la lectura de los analistas que desde mi punto de vista tomaron ese camino. Sugiero una lectura de la economía libidinal en Klein y Winnicott, dos autores de escuela inglesa, retomando lo que trabajé en mi presentación anterior acerca de la función que Freud atribuye al padre como privador del goce y ordenador del mundo. La teoría desarrollada en Totem y Tabú, por la cual atribuye a la exogamia el origen de la sociedad. Esto subyace en el mito por el cual se establece un contrato fraterno entre varones que sobreviene al asesinato del padre de la horda primitiva, único propietario del goce. Se puede suponer entonces que ese origen determina la lógica de propietario del aparato psíquico,
esa tendencia que según Freud supone estructural, a mantener en equilibrio las cuentas, a no despilfarrar. Podríamos pensar que Freud postula un fiel de balanza midiendo incesantemente el equilibrio entre los goces. Por el contrario, es muy difícil encontrar el principio de placer en Klein. En realidad, lo que hay es siempre un exceso, un quantum inasimilable, algo que ronda lo insoportable y que se morigera por el desgaste libidinal que necesariamente debe producirse si el quantum constitucional y las exigencias vividas lo permiten. De la lectura de su obra completa, en realidad, lo que se desprende es que la ansia del objeto nunca podrá ser colmada, dado que el anhelo es ilimitado. Aquí recomendé la película de El ansia, que es del género del terror, precisamente, con David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Por otra parte, no hay un recorrido por etapas en la teoría kleiniana. Las etapas confluyen. El objeto será catectado de acuerdo a cuánto goce hay en morder, chupar, como también hay goce en cagar, no cagar, orinar, moverse, es todo al mismo tiempo. De cualquier manera, lo crucial es el quantum pulsional siempre en riesgo de desborde, fenómeno que insiste en el relato de los niños en análisis sobre monstruos que devoran, desgarran, explotan, a los que hay que tocar con heces explosivas, con orina envenenada, todas fantasías que aparecen en el juego de los niños. Todos esos ataques se dirigen en el plano fantástico a la madre. Es la madre la figura totémica, la que contiene todos los objetos que comparte o no caprichosamente, reservando para sí misma el goce del que es excluido. Esta madre es una construcción del sujeto, no es la madre de la realidad compartida, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, yo no tengo claro si en algún momento Klein se diferencia directamente, si manifiesta sus diferencias con Freud directamente, aunque sí lo hace indirectamente muchas veces. Klein muchas veces dice, como diría Freud, tal cosa, entonces partimos de ahí, pero yo agregaría y ahí se va para cualquier otro lado. Lo que sí es que si bien ambos parten de la idea de un inconsciente que se origina apuntalado en una base biológica, un cuerpo biológico, y sobre esa base se monta la pulsión, Klein utiliza la pulsión como el faro de su estructura clínica y conceptual. Esto es importantísimo, porque si se pierde de vista la pulsión irreductible y que actúa con fuerza constante, se cae en la ilusión de que el aparato puede dominarse a partir del principio de placer y sus agentes represores. Ahora bien, cuando Klein sostiene que su teoría parte de más allá del principio de placer, donde se postula la dualidad pulsión de vida, pulsión de muerte, en realidad de su lectura no se desprende que la pulsión de muerte se entienda como el retorno a lo inanimado, ni tampoco que haya algo que llame al equilibrio, a la paz o que haya cierta mesura. En su clínica, la pulsión de muerte se manifiesta ruidosamente en las escenas terroríficas desplegadas en el juego, como ya dije, o en el modo en que el paciente ubica al analista en la transferencia, o como obstáculo insalvable en el final de un análisis de larga data. No hay final feliz en un análisis kleiniano. La pulsión es irreductible e indomeñable. Se presenta la pulsión de muerte en su ligadura con la pulsión de vida y de acuerdo al equilibrio o desequilibrio entre ambas, la pulsión de muerte gana la partida. El exceso de sadismo puede llevar a la destrucción del yo. Si el sadismo lleva a intentar destruir al objeto, eso paralelamente produce la destrucción del yo, según Klein. El destino del objeto determina el destino del yo. Lo que se ataca es el objeto primario en el plano de la fantasía, con todas las armas que proporciona cada uno de los agujeros en el recorrido libidinal. Y se duela este objeto vía la reparación comandada por el incremento de la libido genital
cuando finalmente el sujeto desgasta el sadismo en su construcción del mundo. Por otra parte, esto no significa que no haya desde muy temprano catequizaciones amorosas, solo que según Klein, a partir de la frustración, del destete, de la demanda del objeto anal, se activa el sadismo en cada una de las fuentes de placer libidinoso, impulsando el ataque al objeto amado que debería protegerse. En ese sentido podemos pensar en la fábula de la rana y el escorpión, que si no la conocen pueden googlearla. Uno podría pensar que el inconsciente kleiniano es un inconsciente estructurado como una fantasía donde hay una cantidad enorme de objetos. Según Klein, el accionar de la pulsión da origen a fantasías concomitantes. Esas fantasías pueden ser de objetos buenos y amados como de objetos persecutorios de los que hay que defenderse. Todo depende de la conjunción quantum constitucional y el encuentro con el otro que brinda los cuidados vitales. En caso de desencuentro radical, el sujeto queda arrojado a un desierto de goce. Es la famosa interpretación Dick está entrando en mamita oscura. La madre no se deja atacar y el niño no puede armar una relación de objeto, no hay circulación de amor-odio hacia el objeto. En ese punto recomiendo la película Tenemos que hablar de Kevin. Ahí también hay una buena representación de las consecuencias de un mundo sin goce. Es una madre que intenta criar a su hijo no desde las caricias, digamos, de los besos, del laleo, sino que intenta criarlo desde un manual de puericultura. No hay padre ni significante en el mundo kleiniano que sean agentes de la castración. Lo que hay es un sujeto activo que a la vez que ama, castra a la madre totémica, y allí donde Lacan dice el significante mata a la cosa, en Klein podría pensarse que el que lidia con la cosa, vía la pulsión de muerte, es el sujeto. Como se puede ver entonces, no hay equilibrio ni balance en este mundo donde la realidad compartida se construye a partir del arrebato en el plano de la fantasía. Por otra parte, dentro de la misma escuela inglesa tenemos otro autor, Donald Winnicott, que a diferencia de Klein supone, como Freud, un mundo donde puede haber homeostasis, aunque se diferencia de Freud en que tampoco pone el acento, como Klein, tampoco pone el acento en la función paterna como ordenadora del goce. El equilibrio en la teoría winnicottiana depende de que haya una provisión ambiental adecuada. Si la función es de la madre suficientemente buena, que es la manera en que denomina la provisión ambiental, si las funciones que son sostén, manipulación y presentación de objetos, se cumplen, no habría trauma. El trauma sobreviene al fracaso del ambiente. La madre suficientemente buena debería funcionar como una especie de burbuja que dosifica los estímulos externos, librando al yo de otra tarea que no sea su construcción a partir de las fallas maternas. En el mundo winnicottiano, la falla es el equivalente de la castración. La madre suficientemente buena debe ser la primera que ilusiona, acercando un objeto ahí donde hay una vaga expectativa, es un objeto cualquiera, pero también si ejerce suficientemente bien su función, será la que desilusione, es la encargada de dosificar los estímulos. En ese vaivén entre la ilusión y la desilusión se crea la zona intermedia de experiencia fundada en una paradoja, ni adentro ni afuera. Según Winnicott, un lugar donde nadie quiere ser alcanzado. Lo transicional por excelencia. De ese campo emerge como mudo testigo el objeto que constituye la primera posesión no yo. No es alucinado, pero tampoco es de la realidad compartida. No es un objeto dado, tampoco es hallado. Surge como sustituto del pecho materno, pero lo decisivo no es que represente a la madre, sino que el objeto permite separarse de ella. Es una construcción del sujeto a partir de la falla materna.
Entonces podemos pensar que gracias al espacio transicional, Winnicott no necesita de un padre interdictor. Lo que me resulta interesante como línea para seguir investigando es cómo contrasta la visión del aparato en las teorías mencionadas. En Freud y Winnicott es una modalidad que se orienta hacia el equilibrio, hacia la moderación, mientras que Klein habla de un universo siempre al límite, en peligro de desborde, marcado por un anhelo siempre presente y nunca satisfecho. Y el lugar del analista es el del objeto que reconduce las fantasías a su lugar de origen, el núcleo tanático en el corazón del yo. Allí no hay éxito asegurado, dado que la pulsión es indomeñable. Bueno, para terminar, y a riesgo de parecer metonímica, me pregunto si podría establecerse una relación entre estos psicoanalistas y el no toda. En la teoría de Melanie Klein y de Winnicott, uno podría pesquisar un más allá del falo como ordenador. Pero mientras que Winnicott postula la posibilidad de lograr un equilibrio a través de la provisión ambiental suficientemente buena, en Klein lo que hay es un sujeto orientado por el ansia. Bueno, muy bien. Saludos. Bueno, muchas gracias, Susana. Me resultó muy esclarecedora tu presentación. Me hizo pensar en algo retomar algo que pensé hace ya varios años. Este, porque efectivamente cuando dejó de lado su punto de vista económico, Freud lo reemplazó por una apelación a la función del padre como regulador del goce. Sobre eso escribí hace un tiempo, pero yo no había notado que eso servía de punto de partida a Klein y a Winnicott, ¿no? Así que agradezco mucho eso que me enriqueció. Me gustó mucho lo que dijiste sobre la lógica del propietario del goce. Este, yo agregaría eso que todo este asunto no se ha discutido el goce de las monitas de la manada principal, ¿no? Que tal vez todas ellas gozaban también de estar en relación con el orangután, como lo llama Lacan, el macho alfa, digamos. Pero bueno, digamos, aparte de que ellas pudieran tener su goce del que eran propietarias, existe efectivamente esa lógica del propietario del goce en esto, y me gustó mucho la expresión. También me gustó lo del contrapunto entre esa economía equilibrada de Freud y el inasimilable exceso sin remedio de Klein, ¿no? Creo que ahí, digamos, este título que le diste de El ansia y la moderación muestra como dos tipos de modelos eh, en psicoanálisis, ¿no? Unos basados en que hay una homeostasis y otros en que eso no existe, ¿no? La definición del ansia ilimitada de objetos sintoniza muy bien, me parece, con el inextinguible deseo de gozar que contrapusimos al principio del placer. Y en este sentido, el mundo sin equilibrio planteado por Melanie Klein se parece más, eh, en mi opinión, al que conocemos por la experiencia analítica, ¿no? Está todo muy alejado de la moderación, es más del lado del ansia. No es el caso del mundo que plantea Winnicott, ¿no? Pero la función del objeto transicional, que en cierto sentido es una generalización del carretel en el Fordá, puede considerarse un buen ejemplo de respuesta mimética, o sea que parece que sirve para pensar en una generalización posible de esta noción, así entre comillas, que estoy intentando introducir de la respuesta mimética. Se me está imponiendo, digamos, el comentario crítico de Freud. Bueno, aparte de este pantallazo sobre algunos desarrollos de la escuela inglesa, para hoy propuse discutir el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura y 4 textos breves: fetichismo, el humor, tipos libidinales y sobre la sexualidad femenina. En verdad, después cuando me puse a releerlos, no sé por qué propuse fetichismo, ya que es una teorización freudiana que no se ve prácticamente alterada en nada al eliminar el principio del placer. En fin, comencemos con el porvenir de una ilusión. Como dije, su planteo de base ya figuraba en el problema económico del masoquismo, ¿no?
Freud aquí se pregunta si será posible una edad de oro de universal felicidad y responde que, al contrario, toda cultura parece obligarnos a renunciar a lo pulsional. Este es como el corazón del asunto, ¿no? Y muy ampliado, digamos, después en el malestar en la cultura. Sin embargo, para Freud esa obligación de renunciar a lo pulsional es selectiva, ¿sí? Es decir, que solo recae sobre la gran masa de vagos y brutos, hay que decirlo así, no sobre los ideales líderes que la gobiernan, ¿no? Freud realmente los tilda, cree que la gran masa de gente son todos vagos y brutos, ¿no? O sea que esto supone lo que yo no voy a vacilar en llamar una concepción aristocrática del mundo, ¿sí? Los conductores entonces deben obligar a las masas a renunciar a sus pulsiones porque los seres que las constituyen, a esas masas, son vagos y brutos por naturaleza. Esta es la idea, ¿no? Eh, y hay algo en esto que merece retener nuestra atención, ya que Freud cree explicar así la oposición a la cultura, ¿no? Y por lo tanto va a ser algo que está en el tronco del malestar en la cultura, ¿no? En fin, me parece cuestionable por lo menos, creo que vale la pena interrogarlo. De hecho, Freud remonta esa oposición a la continuada privación de los deseos pulsionales del niño, ¿sí? Y es una especie de naturalización elitista, ¿sí? Que yo rechazo. ¿No? Es como si naturalizara por medio de una explicación genética o metapsicológica una cuestión que tiene que ver con efectos del modo capitalista de organización del mundo. En fin. Por lo tanto, si alguna consecuencia extrae Freud de esto, yo voy a rechazar el argumento por más que pueda aceptar las conclusiones, ¿sí? Pero no por su fundamento ni por su argumentación. Lo cual implica que para esto habría que cambiar la argumentación, a mi entender. Por ejemplo, acepto que la compulsión externa, o sea, cuando nos obligan a hacer cosas, nos obligan a aceptar ciertos límites, ciertas legislaciones, que eso pueda interiorizarse como una instancia psíquica, ¿sí? Si bien yo lo adjudico a la respuesta mimética, ¿sí? Y conjugada con la compulsión de repetir. Pero Freud opina que esa interiorización es menos la regla que la excepción, y que por eso hace falta la compulsión externa, continuada, ¿sí? Que continúe esa compulsión externa, ¿sí? Lo cual llevaría a pensar que un super yo acabado solo existe en los líderes de masa, ¿sí? Cosa que me parece que no ocurre en general. O sea, la idea de Freud es que estos vagos y brutos que son los seres humanos en general, salvo esa élite dominante gobernante, no internalizan la compulsión externa, por eso necesitan que les estén todo el tiempo manejando desde afuera, ¿sí? Supuestamente los gobernantes, los líderes serían personas que en donde se ha internalizado muy bien esos mandatos que llamamos superyoicos, etcétera, serían trabajadores inteligentes en lugar de vagos y brutos, ¿no? Y la verdad que si nos ponemos a pensar un poco en la política que nos rodea, a veces se encuentran excepciones a esto de que los líderes sean inteligentes y trabajadores. Pero bueno, bromas aparte, cuando leo que los oprimidos son lógicamente hostiles hacia la cultura que los explota y por eso no interiorizan las prohibiciones, ¿no? Como si fuera una actitud de rebeldía hacia la cultura, y lo contrasto con lo que, por ejemplo, Camilo Blajakis pinta en Diagnóstico Esperanza, una película que comenté en la Lacaniana 21, no puedo entender esto sino como un mero prejuicio de clase. Lisa y llanamente es un prejuicio de clase, ¿sí? Sin embargo, no es que por esto dejo de lado todo lo que diga Freud aquí. Aplaudo, por ejemplo, el señalamiento de la identificación de los oprimidos con la clase que los sojuzga, cosa que podemos constatar incluso en la Argentina, pues explica
a través de la psicología de las masas, esa servidumbre voluntaria que hace 4 siglos y medio describirá también un adolescente, creo que a los 17 años, apellidado de la Boétie. ¿Sí? En fin, no me voy a meter con esto. Pero luego vemos a Freud conjeturar una génesis de la religión como integrante esencial de la tarea cultural de protegernos contra la naturaleza. ¿Sí? La secuencia de protectores, así, o sea, necesitaríamos, como la naturaleza es hostil, necesitaríamos una especie de serie de protectores entre los cuales figuran proveedores de sentido, ¿sí? Entonces, en la secuencia de los protectores, que está basada en esa idea de un mundo que es esencialmente hostil para el sujeto, estaría en primer lugar la madre, después el padre y después Dios, ¿no? Fíjense que, según Freud, la madre sería objeto de amor por evitarnos peligros tales como el de morir de hambre, ¿sí? No, no porque sea una fuente inagotable de gozo, es decir, que no amaríamos a nuestra madre, o si quieren al otro primordial, por el hecho de que nos mima, nos acaricia, nos besuquea, nos dice palabras suaves, nos canta canciones, nos cambia, nos toca, nos erogeneiza. No es por eso que lo amamos, sino simplemente porque no nos deja morir de hambre. ¿Sí? Realmente yo creo que no comparto ese punto de vista. Creo que el origen del amor es en otra cosa, pero ese es el modo en que Freud siempre ha pensado el tema del amor como anaclítico, ¿no? Bueno, luego en esa serie de Madre, Padre, Dios vendría después de la madre el padre, ¿no? Como es más fuerte, el protector pasaría a ser el padre. Este es el argumento de Freud, no es que yo lo suscriba. Lo interesante, digamos, es que a él nos liga ahora una ambivalencia edípica que supuestamente con la madre no habría, y entonces eso es lo que va a teñir posteriormente nuestro vínculo con Dios, ¿no? Bueno, esta parte es un poco más atendible y acuérdense que el porvenir en la religión es como la crítica que hace Freud a la religión, los efectos de la religión en la cultura. Bueno, luego Freud se pregunta por qué se aceptan las irracionales representaciones religiosas, muy buena pregunta, ¿sí? Y responde que es porque cumplen infantiles deseos de protección, ¿sí? Que sean deseos infantiles, no me cabe ninguna duda. Lo de la cuestión de la protección es un poco más cuestionable. Pero bueno, esa es la ilusión, justamente, cuyo porvenir da al ensayo su título, ¿no? Em, Freud dice que solo el mandamiento de no matar al prójimo evita que los seres humanos acaben matándose unos a otros. Este asunto a mí me parece absolutamente indiscutible, ¿sí? Cuando lo leía me acordé que a mis 20 años se me dio por leer varios volúmenes de Konrad Lorenz, el etólogo, no sé si lo han leído, y recuerdo el impacto que me causó el capítulo titulado La moral y las armas de su libro Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Si mal no recuerdo, tras describir una pelea territorial entre lobos, creo que es en Parque Nacional Vienés, porque él era de ahí, una pelea que concluye siempre cuando el vencido muestra su cuello desprotegido al vencedor, ¿no? Cosa que el vencedor podría darle un mordiscón y agujerearle la yugular y matarlo. Sin embargo, el vencedor, pese a eso, no puede matarlo, es decir, se queda con las fauces abiertas, pegada al cuello del vencido, sin poder morderlo, ¿no? Y entonces Lorenz, muy inteligente, deduce de esto que hay una inhibición específica, es decir, la gestalt, la imagen de ese cuello ofrecido, digamos, funciona como inhibidor de la posibilidad de morder, ¿no? Y de ahí lo generaliza, ¿no? Que cada especie, evidentemente, cada especie que desarrolla un arma capaz de matar a un congénere, debe al mismo tiempo desarrollar una inhibición específica para sobrevivir, porque si no se aniquilarían unos a otros, ¿no? En el hombre, en cambio, esa inhibición falta. Es decir, si yo levanto las manos y digo estoy desarmado, el otro me puede pegar un tiro igual, ¿sí? Y por lo tanto, el único freno muy pobre y muy rezagado respecto de la evolución acelerada de la creación de las armas es la moral, ¿no?
De ahí el título de La moral y las armas en ese capítulo que estoy comentando de memoria de Conrad Lorenz. Inclusive pensaba que si el axioma fundamental en psicoanálisis no hay relación sexual, en sociología quizá debería ser no hay inhibición fratricida. ¿Sí? En fin. Más allá de esto, Freud concibe la religión como una neurosis obsesiva universal, cosa que es fantástica realmente, proveniente del complejo de Edipo, y augura, o más bien desea, es un hecho que lo desea, se nota en el texto, que desaparezca, que desaparezca la religión, igual que desaparece finalmente el complejo de Edipo. ¿Por qué lo desea? Porque él constata que solemos nacer inteligentes y volvernos estúpidos con el tiempo, cosa que es muy cierta, aunque lo achaca a la pedagogía que influye religiosamente en el niño antes del desarrollo sexual, cosa que a mí me parece cuestionable. La explicación me parece cuestionable, ¿no? En la observación de esta estupidización cultural. Entonces de ahí es que Freud proponga una educación laica para que la cultura ya no sofoque a nadie, ¿no? Y los 90 años que siguieron este ensayo prueban que Freud acá andaba errado, porque la laicización de la educación es un fenómeno mundial, no completo, pero digamos se va en esa dirección, y sin embargo, eh, seguimos encontrándonos con esta estupidización generalizada con el tiempo, en los adultos a diferencia de los niños, ¿no? Bueno. Ok, este es mi comentario respecto del primero de estos ensayos largos de Freud que queríamos comentar hoy, que quería comentarles hoy. Em, Escrito 2 años después, El malestar en la cultura tiene mucho en común con este ensayo que acabamos de discutir, ¿sí? Inclusive parte de los mismos supuestos que ya hemos criticado, ¿sí? Por ejemplo, afirma que el principio de placer gobierna sin restricciones hasta que el principio de realidad lo suplanta, ¿sí? Eh, Opina, este es interesante, opina que la vida es muy displacentera y que por eso buscamos distracciones, satisfacciones sustitutivas y drogas. ¿Sí? Y aunque él diga que estas tres cosas son calmantes, así las llama, ¿sí? ¿No? Como si fueran, la vida es tan dura que para calmarnos buscamos distracciones o satisfacciones sustitutivas o drogas, ¿sí? Yo creo que no dejamos de reconocer en esas tres cosas formas alternativas de gozar, que a su vez validan la economía de los goces que se deduce de la tercera, ¿no? Porque, fíjense ustedes, uno puede asimilar el goce de las distracciones al goce del sentido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo me distraigo yendo al cine, por ejemplo, o este, leyendo un libro, lo que fuera, ¿no? Digamos, estoy gozando de un sentido. El goce de las drogas es clarísimamente el goce fálico, es ese uno más, uno más, uno más sin parar, ¿sí? Y el goce de las satisfacciones sustitutivas es el que mejor conocemos, pues es el goce del síntoma, que sabemos que conjuga ambos goces, el goce del sentido y el goce fálico, ¿no? Con lo cual, el uso de esos calmantes no hace más que inflar el goce del sentido o el goce fálico o ambos al mismo tiempo, ¿sí? De manera tal que no hace más que profundizar la pérdida de goce de la vida. Gracias a la economía, si inflo dos de ellos, el tercero tiene que reducirse, ¿sí? Con lo cual, me parece que la relación causal podría más bien ser la inversa, ¿sí? No que digamos, como la vida es dura, entonces tratamos de compensar eso por medio de el sentido, las drogas o los síntomas, ¿no es cierto? Sino a la inversa, que quizás porque hay drogas, sentido religioso, por ejemplo, y síntomas, es que se pierde el goce de la vida, ¿no? De todos modos, la relación económica existe, se comprueba y está muy bien, ¿no? Pero pienso que quizás hay que estudiar la posibilidad de invertir la relación causal. A mí me convence más a la inversa. Este, bueno, pasemos entonces ahora a una de las páginas más importantes de este texto. Freud se pregunta cuál es el objetivo de la vida y no duda en responder
que es la felicidad o la dicha, como se lo llama en esta traducción. O sea, evitar el displacer y sobre todo vivir intensos placeres, ¿sí? O sea que en definitiva, según Freud, el objetivo sería seguir el programa del principio de placer, ¿sí? Este es el punto central del malestar en la cultura. Pero ese programa es irrealizable. El programa del principio del placer es irrealizable. De manera que toda dicha terminaría siendo equiparable a un orgasmo, es decir, es una satisfacción episódica, ¿no? Ocurre un momento y se termina, digamos. No perdura, ¿no? De hecho, muy bien señala Freud que solamente gozamos del contraste y no del estado, ¿no? Que puede llegar a aburrirnos, ¿no? Inclusive trae una referencia en la nota al pie de página de algo que dice Goethe acerca de que no hay nada más insoportable que una serie de días bonitos o algo así. Bueno, y por eso la felicidad escasea, mientras que son muchísimas las posibilidades de ser desdichados, ¿no? O sea que en el balance final la desdicha gana por goleada respecto de la felicidad. Este es el argumento freudiano, ¿no? Em, de esas posibilidades de ser desdichados, dice Freud, la más dolorosa es la que proviene de los vínculos con otros seres humanos, es decir, no por la desgracia de la naturaleza, etcétera, sino por lo que nos pasa con los otros seres humanos, ¿no? La relación cultural, digamos. Respecto de ese dolor, de ese malestar, de esa desdicha, dice, un modo de evitarlo, de evitar el dolor, sería matar las pulsiones, ¿sí? O al menos gobernarlas, como, qué sé yo, no sé, como un anacoreta ascético, como, no sé, un monje zen que no sé mucho de esas cosas, pero digamos, en algún sentido sería algo así como no dar lugar a las pulsiones, o por lo menos que las pulsiones no tomaran las riendas de la cosa, ¿no? Pero el problema que reconoce Freud es que eso, por supuesto, reduce las posibilidades de goce, ¿sí? Lo mismo que pasa de otra manera con la sublimación, ¿sí? Por más que, dice, pueda elevarse la resultante ganancia de placer. Y ahí vemos aparecer otra expresión, otra vez esta expresión cuando se trata del goce, ¿no? Como ya lo venimos rastreando desde este, el libro sobre el chiste, ¿no? Eh, bueno, en fin. Un modo peculiar de la felicidad es el amor. Esto me parece un punto importantísimo. Un amor cuya forma sexual es el arquetipo de la aspiración a la felicidad, ¿sí? Pero, por supuesto, esto es algo que no tiene que ver con ninguna necesidad, ni protección, ni nada, ¿no? Y otra menos frecuente es el goce de la belleza, ¿no? Este, Freud pesca entonces que allí en lo tocante a los modos de acercarse a cumplir el programa del principio del placer, no hay recetas universales, ¿sí? Cosa que me parece muy bien, y señala que ese es otro perjuicio causado por la religión, ¿sí? Porque al imponer un camino universal dificulta la elección, ¿sí? O sea, eh, para acercarse a cumplir ese principio del placer, cada uno tendría que encontrar un camino, un estilo, un modo, ¿no es cierto? Y la religión aplasta por medio de un universal esa singularidad y por lo tanto dificulta esa elección. Eso sería otro de los perjuicios causados por la religión, ¿no? Pero además él reconoce modos de gozar que son esencialmente culturales, ¿no? Imposibles de reconducir a ninguna necesidad de economizar gastos de energía, que es la explicación metapsicológica que busca dar aquí. Goces tales como la belleza, la limpieza y el orden, que son de escasa o nula utilidad, ¿no? Y aquí, en este punto, creo que cabe recordar que al inicio de su seminario 20, Lacan define el goce precisamente por su inutilidad, como lo que no sirve para nada, ¿no? Les mostré la cita. Sorprendentemente, luego Freud observa el problema del malestar cultural bajo un ángulo sin precedentes cuando lo reconduce a la tensión irreductible entre nuestra singularidad y las aspiraciones universales de las masas a que pertenecemos. Es decir, generaliza esto que decía respecto de la felicidad versus la religión, ¿no? Es decir, que lo lleva esto a la tensión irreductible entre el goce singular de la vida
y los goces culturales, que son el fálico y el semántico, ¿no? El goce del sentido, que están inscriptos en lo simbólico, ¿no? Así es por lo menos como lo veo yo con esta economía de la tercera. Lo cual nos muestra que no hace falta suponer conflicto alguno, ¿no? Sino la sola existencia de una economía que ligue entre sí los tres goces, ¿no? Entonces, si hay dos de ellos que se incrementan, el tercero se ve empobrecido necesariamente, no porque haya un conflicto, sino porque están ligados por una economía. De pronto, el problema se ilumina porque Freud redefine la tarea económica de la vida como satisfacer las pulsiones, nuestro término sería realizar el deseo de gozar, y agrega que la cultura no abre cementerios de excitación, que sería el principio del placer, ¿no? Tirar la excitación a llevarla hasta la muerte, sino fuentes de goce. Textualmente dice eso, ¿no? La cultura abre fuentes de goce, ¿sí? Es una luz totalmente sorprendente, ¿no? Es decir, que esto implica, así lo veo yo, que el principio del placer es realmente inepto para explicar el malestar cultural y que deberíamos pensarlo en términos de una economía de los goces, ¿no? Por supuesto, no es lo que vamos a hacer aquí. Freud aún intenta explicarlo en función de esa renuncia de lo pulsional, si bien no deja de notar que el problema es económico económico en el sentido de la redistribución de goces con una suma constante, ¿no? Bueno, salteo las páginas machistas de este texto para seguir el hilo económico del asunto, ¿sí? Y encontramos otra perla de este hilo en el reconocimiento de que, aunque achaquemos a la cultura una pérdida de goce sexual, hay algo en la sexualidad misma que se opone a la satisfacción plena y que la desplaza, ¿sí? Y estas, siempre digo que estas son las cosas que más amo en Freud, ¿no? Su juego limpio, su fair play y esas intuiciones de fenómenos que su dinámica conflictual no explica porque son estructurales, pero sin embargo él las presenta, las dice, deja constancia de ello, ¿no es cierto? Eso me encanta realmente, ¿no? Lacan apreciaba mucho eso también, ¿no? Por ejemplo, cuando señalaba lo de la mancha oscura alrededor de la boca del caballo en el caso de Juanito, ¿no? Como Freud consigna eso, que no sabe cómo explicar qué importancia tiene, sin embargo lo deja ahí, ¿no? De ahí Lacan va a tomar una de las pistas para formular su noción de objeto A, precisamente. Bueno, no obstante, Freud vuelve a recurrir al dinamismo, eh, es su herramienta, digamos, cuando afirma que el hombre culto sacrificó la felicidad que la libertad pulsional le permitía a cambio de un trozo de seguridad. En esto se equivoca, eso bien lo demostró Zygmunt Bauman en un libro compilado y coescrito por Gustavo de Sal, que me parece un libro imprescindible para toda crítica del malestar en la cultura y que además comenté hace un par de años. Ahí les dejé el link por si les interesa leer el comentario del libro. Este, lo que plantean Bauman y de Sales es que si Freud tuviera que escribir el malestar en la cultura hoy en día, tendría que pensar la relación entre libertad y seguridad a la inversa de como lo pensó en 1930. Bueno, casi todo el resto del ensayo ha pasado por nuestra criba crítica hace tiempo, pero me sorprendió releer que Freud cuestiona, como les anticipé hoy al principio, cuestiona su previo apoyo de la polaridad bueno-malo en el par placer-displacer. Y en lugar de eso, remite esa polaridad a la oposición entre conservar el amor y perderlo, cosa que es mucho más razonable, por supuesto, y que vemos clínicamente. Por otro lado, la explicación última de Freud, según la cual la renuncia de lo pulsional impuesta por el otro crea la conciencia moral que luego reclama otras renuncias, el círculo vicioso, virtuoso, como les decía antes, puede concebirse como un caso particular de la respuesta mimética que da origen a la compulsión de repetir, ¿no? De igual modo, hacia el final del ensayo,
Freud sugiere hacer del sentimiento de culpa una variedad de la angustia, y la verdad que no podemos menos que felicitarlo por eso. Creo que el sentimiento de culpa es efectivamente una variedad de la angustia, una variedad tópica, él lo llama. Eh, bueno, quiero terminar mi comentario recordando una de mis frases preferidas, aquella en la que Freud se pregunta de qué valdría el análisis más certero de la neurosis social si nadie posee la autoridad para imponer a la masa la terapia. Y no oculta su esperanza de que alguien pueda hacerlo. ¿Sí? Entiendo que Lacan levantó este guante cuando se propuso aplicar a la IPA el método psicoanalítico, y además así creo haberlo demostrado hace algunos años en un libro titulado Sobre la tumba de Freud. Bueno, creo que es más que suficiente por hoy. Aunque no hayamos visto los textos breves que sugerí, podremos hacerlo la próxima vez. ¿Qué es lo principal que vimos hoy? Cuestionamos desde varios ángulos que la renuncia de lo pulsional sea pieza clave para explicar el malestar en la cultura. Este es el meollo del asunto, ¿sí? Ante todo porque el argumento es inseparable de una concepción aristocrática del mundo y de un prejuicio de clase, por lo cual es tan solo ideológico. No podemos tomarlo como un argumento teórico en el cual basar ninguna descripción de la cultura. Que la compulsión externa se internalice como instancia psíquica, en cambio, es algo aceptable y además concuerda con lo que sabemos de la respuesta mimética y la compulsión de repetir. ¿Sí? ¿Qué más? Reduciendo la teoría de los tres calmantes culturales a la economía de los goces derivada de la tercera, mostramos que quizás el uso de esos calmantes no sea un remedio contra la pérdida de goce de la vida, sino más bien una de sus probables causas, a la inversa. Eso para discutir. La economía, en ambos casos se verifica, la relación económica se verifica, pero quizás la relación causal, de causa-efecto, deba revisarse. De hecho, el principio de placer no logra dar cuenta del malestar cultural, que deberá entonces explicarse en términos de economía, como el propio Freud lo nota, ¿no? O sea que, en definitiva, nuestra crítica, si sacamos el principio del placer, el texto del malestar en la cultura pierde su fundamento, ¿sí? O sea, que habría que repensar teóricamente de cabo a rabo el principio del placer, por más que haya cosas muy interesantes, rescatables en ese texto. Bueno, la próxima vez discutiremos entonces los tres escritos breves que hoy no vimos, ya descarto el de fetichismo, y entraremos en el ultimísimo Freud, o sea, los dos últimos tomos de las obras completas, ¿sí? Les propongo discutir entonces las 7 nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, sobre todo la 31 y la 32, si no tienen tiempo de leer todas, y también por qué la guerra, ese diálogo epistolar entre Freud y Einstein. De modo que ustedes podrán estar al día con solo leer 5 hojitas diarias en las próximas 2 semanas, de aquí hasta el 24 de septiembre. Nos vemos.